Pueden sentarse también, por favor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios. Ustedes y yo hacemos grande el reino de Dios. Mis amados, en esta mañana vamos a tratar una palabra poderosa que yo sé que te va a bendecir. Pero primero les saludo a cada uno de ustedes, a los que están en casa, a los que verán este tiempo más tarde. Y sabemos que hoy es un día precioso para estar en la casa del Señor y hacer lo que Él le agrada. Bien, mis amados, yo pregunto, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Bendecidos por el Señor? ¿Con el favor de Dios, con la gracia de Dios en su vida? Bien. Hoy quiero tocar un tema bien poderoso, es ¿por qué siendo cristiano no siento gozo? ¿Por qué siendo cristiano no siento gozo? ¿Por qué no me siento feliz? Conocía a una persona que decía, uy, qué porquería vida, no tengo contentamiento. Y ya era una persona mayor. Decía de esa manera, se refería a la vida, no tengo contentamiento. Y yo no sé cómo es tu vida. Si tienes contentamiento, si tienes el gozo, si tienes la paz de Dios en tu vida. Ahora, en esta mañana vamos a escudriñar nuestra vida y nos vamos a parar como en un espejo a cara descubierta para ver la realidad de nuestra vida y saber si tenemos gozo o no tenemos gozo. O lo único que tenemos son momentos felices y generalmente son muy efímeros. Mis amados, vamos a hablar del gozo. El gozo que habla la palabra de Dios, el gozo que va más allá de una sonrisa exterior, de una risa. Mis amados, porque una sonrisa es externa, pero el gozo es interno. El gozo es algo que llevamos por dentro. Una sonrisa puede durar un cierto tiempo, pero el gozo es eterno. Ustedes sabían que en esas calificaciones que hacen, dicen que Colombia es uno de los países más felices del mundo, que somos felices. Pero déjame decirle que eso no es mucha ganancia, porque todos en el mundo, cualquier persona en el mundo puede tener un momento feliz. Ahora, ¿por qué? Porque una sonrisa puede durar un cierto tiempo, pero el gozo de Dios es eterno y permanece en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Pues mis amados, la felicidad depende de lo que nos sucede. Si nos pasan cosas buenas, somos felices, pero si nos pasan cosas malas, somos infelices, ¿no? Como la profesora en el colegio. Si el niño hace la tarea, ¿qué carita le coloca? Una carita feliz. Y si no hizo la tarea, le coloca una carita triste. Y así en la vida nos las pasamos. Un día con caritas felices, otro día con carita triste. Yo no sé qué carita te levantaste esta mañana, pero déjame decirte que, mis amados, hay algo bien poderoso. Nosotros no tenemos la culpa de la cara que tenemos. Eso lo hizo Dios. Pero sí somos responsables de la cara que ponemos. Por eso es importante que podamos entender lo que es gozo y alegría y el gozo que viene de parte del Señor. Ahora, mis amados, la felicidad depende de las circunstancias. O sea, a veces se es feliz y a veces se es infeliz. Por ejemplo, cuando ganamos, cuando las cosas van bien, cuando recibimos algo que nos agrada, cuando comemos un plato delicioso, somos felices, ¿no es así? ¿Cuántos se ponen felices y contentos cuando saben que van a comer un buen plato que les agrada? Yo creo que todos nos ponemos contentos, pero ¿cuánto dura esa felicidad? Después de que se lo comió ya pasó. Ya después viene al sentido nuevamente a lo normal. Ahora, la felicidad es una respuesta agradable a unas circunstancias agradables. Las cosas van bien, viento en popa, entonces lo respondemos con una felicidad, con una sonrisa. Ahora, la felicidad es un estado del alma
y depende de factores externos. Ahora, todo lo que se produzca en el alma es variable. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todo lo que se produce en el alma es movible. Ahora, mis amados, por eso a veces nosotros tenemos momentos almáticos buscando al Señor y creemos que fue en el Espíritu, y por eso volvemos al mismo estado anteriormente, con tristeza y con desasosiego. Ahora, mis amados, el alma es mortal y muere. Dios dice que el alma que pecare, ¿qué pasa? Esa morirá. El problema es que la felicidad y la alegría se manifiesta en el alma, en las emociones, en el intelecto, en la voluntad. Por eso, mis amados, la felicidad es volátil. Hoy estamos felices, mañana no. Ayer estuvimos felices, hoy estamos tristes, por eso no vinimos a la iglesia. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, como martillo que rompe la roca. En el nombre de Jesús, que sea rota la dureza de corazón, la apatía, toda presión demoníaca se derriba por el poder de la palabra. Y en esta hora, Señor, declaramos que se abren los cielos y hay una unción de gracia y una unción de entendimiento de la palabra y una unción de revelación, como los hermanos en Berea, dispuestos a recibir lo que viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, felicidad o gozo. Mis amados, la felicidad es volátil, es temporal y a veces es como un intermitente. A veces sí, a veces no. Ahora, no es malo tener momentos felices. Dios quiere que todos los días tengamos momentos felices, que riamos, que sonriamos, que compartimos. Eso es bueno. Que tengamos momentos felices, momentos de alegría, ¿cierto? Ahora vamos a ver un ejemplo para entender aquí más. ¿Cuáles son los dos momentos más felices de los abuelos? Aquí, ¿cuántos son abuelos? Levanten la mano. Bien, Olga levanta la mano. Está una abuela joven, ¿sí? Como decían por ahí, una nona joven. Pero, mis amados, ¿cuál es el momento más feliz de un abuelo? Pues como el que está viviendo Olga, cuando llegan los nietos. Pero pasan los años, 4, 5, 10 años, y el otro momento feliz de los abuelos es cuando se van los nietos. Uy, se fueron. No me los deje. Lléveselos. Entonces, estos momentos son temporales. Ahora, otro momento feliz es cuando llega una visita que queríamos que llegara. Feliz. Pero la visita se empieza a demorar. Y ya pasa la alegría, pasa el gozo. Entonces otro momento feliz es cuando se va la visita. Ah, por fin se fue. Mis amados, otro momento feliz en la vida es cuando nos aumentan el salario. Feliz. Pero a los 2 meses, cuando ya ese aumento lo integró y se endeudó más, entonces ya le pasó la felicidad y volvió al estado de antes. Mis amados, la Biblia nos enseña a que nos regocijemos en el Señor y no en las circunstancias. Dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y no en las circunstancias, no en las cosas buenas que nos pasan en la vida. Ahora, mis amados, el gozo que la Biblia enseña no se da en el alma, se da en el espíritu. El espíritu es eterno y por eso el gozo es duradero, no es de momentos. Mis amados, cuando nosotros venimos a la iglesia a simplemente buscar un alivio almático, no dura mucho tiempo. Pero cuando venimos a buscar a Dios con nuestro espíritu, entonces pasa esa canción que cantamos. Cuando mi espíritu se junta con tu espíritu y mi corazón estalla, ¿cómo? En adoración. Ahora, mis amados, el espíritu es eterno y por eso el gozo de Dios es duradero, no es de momentos. En cambio, la felicidad es que nuestra actitud se ajusta a las circunstancias que nos rodean.
Si nos pasan cosas bonitas, buenas, estamos felices. Si nos pasan cosas malas, estamos infelices. En cambio, el gozo es que las circunstancias se ajustan al gozo que sale en nuestro corazón. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, en mí hay gozo, en mí hay paz. Pero eso no se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso de la vida que entendemos que Dios quiere que siempre vivamos con el gozo de Dios en nuestra vida. Ahora, la felicidad es una sensación de euforia cuando se recibe algo, ¿cierto? La felicidad se disfruta cuando me dan, me regalan, recibo, ¿cierto? Eso es una alegría que se siente. Ahora, el gozo es una sensación placentera, es un contentamiento, pero no cuando se da, sino cuando se comparte. No cuando se recibe, sino cuando se comparte. El gozo es una sensación placentera, es un contentamiento permanente que se percibe cuando se da, cuando se comparte. Por eso dice la palabra, hay aquellos que retienen y les es quitado, y hay aquellos que dan y les es añadido. Escúchalo bien, la felicidad es una sensación de alegría, de euforia cuando recibimos cosas. El gozo es una sensación placentera, es un contentamiento permanente cuando damos cosas. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Mis amados, ¿cuántos sintieron alegría cuando recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Por qué nos llenamos de gozo? Porque dimos nuestra vida, porque rendimos nuestra vida. Hay otro gozo también como cristianos, que es el dar. Hay un gozo cuando se ofrenda. Hay un gozo cuando compartimos, porque es el gozo que viene de Dios. Ahora, por lo tanto, como Dios nunca cambia, debemos estar siempre gozosos, regocijados en el Señor, dice la palabra. Otra vez digo, regocijados, que nos mantengamos en ese gozo. Ahora, la felicidad viene de las cosas exteriores. El gozo sale de nuestro interior. La felicidad es superficial, pero el gozo es más profundo. La felicidad es algo superficial, pero el gozo es algo profundo. El gozo es un estilo de vida. Es el estilo de vida de los hijos de Dios, ¿cierto? Ser una persona llena de gozo, de contentamiento. ¿Cuántos anhelan llegar a la ancianidad haciendo abuelos contentos? Diga conmigo, yo voy a ser un abuelo contento. No voy a ser amargado. Y diga conmigo, empiezo hoy. Empiezo hoy. Eso es bien impactante. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de la cara que ponemos. Y es una cara llena de amargura. ¿Y quiénes son los que sufren esa cara? Los que viven en nuestra casa. ¿No es así? Ahora, el gozo es un estilo de vida. Ser una persona llena de gozo no depende de las circunstancias, no es temporal y no se manifiesta en el alma. El gozo depende de la llenura del Espíritu Santo que hay en nosotros. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Pero esa fuerza viene por el Espíritu Santo, porque no es con fuerza, no es con espada, no es con regalos, no es con cosas materiales, sino es con su Santo Espíritu. Ese Espíritu que vive en nosotros, que nos llena de gozo. El gozo depende de la llenura del Espíritu que hay en nosotros. Por eso, una de las cosas preciosas, mis amados, es que los tiempos de ayuno activan el Espíritu de Dios. En los tiempos de ayuno hay llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante ayunar. Ahora, ¿por qué hay gozo cuando ayunamos? Porque estamos dando. Estamos sometiendo nuestra carne. Ahora, en cambio, en tiempos de dolor o de prueba, el gozo se intensifica. Es bien interesante esto. Que la felicidad se va cuando hay tiempo de dolor o de prueba o de crisis. En cambio, en tiempos
de dolor o de prueba, el gozo se intensifica. Cuando hay dificultades en la vida, la felicidad desaparece. En cambio, cuando hay dolor o prueba en la vida, el gozo se intensifica. ¿Por qué se intensifica? Porque no depende de nosotros, depende de Dios que vive en nosotros. Aunque ese gozo esté mezclado con sufrimiento, porque el gozo no depende de la felicidad. Ahora, nosotros como cristianos podemos tener gozo a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando. Podemos tener gozo, podemos tener contentamiento, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a un ejemplo para entenderlo. Nuestro amado Jesucristo, allí en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice así. Hebreos 12:2 dice la palabra de Dios así: mantengámonos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, ¿por qué Jesucristo soportó la cruz? Porque tenía gozo, tenía contentamiento. Ahora, ¿qué lo hacía sentir gozo? El morir en una cruz. Diga conmigo, porque estaba obedeciendo a su Padre. Por eso sentía gozo Jesucristo, porque la obediencia produce gozo. Cuando obedecemos a Dios, eso produce un gozo que no lo podemos explicar. Y dice aquí la palabra que Jesucristo soportó la cruz, ¿cierto? No le importó la vergüenza que eso significaba, sino que por el gozo que le esperaba, se sometió a lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Mis amados, dice la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso Jesucristo lo hizo por el gozo que le provocaba la obediencia a su Padre. El obedecer a Dios produce gozo. Mira lo que dice allí en Hechos 5:40. Otro ejemplo. Dice aquí, el concilio aceptó la recomendación, llamó a los apóstoles y después de azotarlos, les exigieron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Finalmente los pusieron en libertad. Al salir del concilio, los discípulos iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir ultrajes por la causa del nombre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué los discípulos salieron llenos de gozo? Con gozo en sus corazones. Porque estaban siendo golpeados y azotados por obedecer las enseñanzas de Jesucristo, por ponerlas en prácticas, por seguir la gran comisión que le encomendó Jesucristo. Por eso fueron azotados, y eso lo llenó de gozo. Y eso lo llenó de gozo. Y eso lo llenó de su paz para seguir adelante y predicar el evangelio. Ahora vamos a la práctica. ¿Cuántos se miran en el espejo? Todos, ¿cierto? Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Una persona llena de gozo o una persona infeliz? Haz el ejercicio. ¿Cómo te sientes? ¿Con gozo? ¿Contento de ser hijo de Dios? ¿O te sientes infeliz? Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué no tengo gozo en mi vida? ¿Por qué no siento ese contentamiento en mi vida? Ahora, ¿Dios te ha estado hablando alguna vez de que hagas algo pero no lo has hecho todavía? Y aquí es donde vamos a entrar en materia y a la práctica de la palabra. Mis amados, ¿por qué no sentimos gozo? ¿Por qué no hay contentamiento? Y sabe, una de las razones es por desobediencia.
La desobediencia hace a una persona infeliz. La desobediencia hace a una persona amargada. Ahora, mis amados, Dios te ha estado hablando de algo que Dios quiere que tú hagas, pero no lo has hecho todavía. Dios te está hablando de un pecado que debes confesar, pero que no lo has hecho. Un pecado que estás cometiendo, pero que no lo has querido confesar. O Dios te ha estado hablando de hacer las paces, de pedir perdón a alguna persona, pero no lo quieres hacer. O Dios te está diciendo de algo que tú debes dar y no lo has dado todavía. O Dios ha puesto el nombre de alguna persona y Dios quiere que tú seas el mensajero para esa persona, pero tú no lo has hecho. Mis amados, estas desobediencias producen falta de gozo. Estas desobediencias hacen que persona no tenga gozo. O Dios te ha dicho que contraigas matrimonio y no lo has hecho. Déjame decirte que algunas bendiciones en las personas se disparan cuando obedecen al Señor. Cuando le creen al Señor y caminan en fe. Porque el matrimonio, mis amados, es un sacramento, es una orden que Dios dio para su pueblo, para los hombres, para postergar la humanidad en esta tierra. Pero algunos no lo hacen y entonces no tienen contentamiento. No hay contentamiento, no hay gozo en su vida, no hay paz, no se sienten realizados, sencillamente porque están desobedeciendo la orden que Dios le dio. Ahora, y luego te preguntas, ¿por qué no hay gozo en mi vida? ¿Por qué no vivo contento? Como cantaba Marisol. De pronto mi hermana Cleo sabe por ahí. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento hasta que llegaste tú, nuestro amado Jesucristo. Pero cuando llega Jesucristo hay que obedecer. Porque si no obedecemos, vamos a seguir en la vida. Ahora, si quieres vivir en el gozo de Dios, debes confiar y obedecer. Si quieres vivir en el gozo de Dios, debes confiar y obedecer. Colócate de pie ahí, por favor. Y vamos a declarar esto. Yo sé que tú quieres vivir en gozo y en alegría y con una cara feliz. Por eso diga conmigo, si quiero vivir en gozo, debo confiar y obedecer. Diga conmigo, te creo y te obedezco. Te creo y te obedezco. Puede sentarse. Mis amados, eso es uno de los pilares del cristianismo. Creer y obedecer. Ahora, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, los apóstoles están predicando, pero vienen los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos aquellos que compartían esas mismas ideas y estaban furiosos por lo que los discípulos hacían. ¿Qué era lo que los discípulos hacían? Compartir de Jesucristo. Así que el sumo sacerdote puso a los apóstoles en la cárcel por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y un ángel vino de noche y los liberó. Los sacó. Y luego salieron y siguieron predicando el evangelio. Ahora, vamos a ver allí en Hechos 5:27. Ahora, ya los apóstoles están frente ahí ante las autoridades de aquel tiempo. Y dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el sumo sacerdote y los fariseos le preguntan, ¿por qué desobedecieron? Nosotros le dijimos que no predicaran en ese nombre. Y entonces dice, a ver qué cree. ¿Es mejor obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, aquellas personas, como sabían quién era Dios, no podían decirle nada. Y el verso 32 dice, y nosotros somos testigos de Jesucristo
y de las cosas que Él ha hecho. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Por qué, mis amados, no hay contentamiento en un cristiano? Porque el Espíritu Santo está contristado o apagado. ¿Por qué está contristado o apagado? Porque no obedece. Aquí en el verso 27 y en el verso 32, estos dos versículos mencionan la palabra obediencia. Porque es que el obedecer a Dios nos llena de gozo. Confianza y obediencia son los pilares del cristiano. Es lo que hace mantenernos firmes en este tiempo. Y para comprender estas cosas, vamos a ver algunos puntos en cuanto a la obediencia que te van a ayudar a entender. Primero, mis amados, debes tener una buena razón para obedecer. ¿No es así? Nadie obedece porque sí. Nadie obedece porque sí. Si yo le digo, venga Dani, por favor, aquí, suba rápidamente. Y mire cómo él viene, por favor sosténgame esto ahí. Él lo hizo. Y yo sigo predicando. Y luego él empieza a pensar, bueno, ¿y qué tiene? ¿Por qué le tengo que tener esto allí? Ah, es para sacar un pañuelo y limpiarme. Dice, sí, pero ¿y por qué no lo deja en la mesa? Empezamos a cuestionar. Y él muy obediente estará 1 o 2 horas, pero dice, ¿sabe qué? Aquí ya me voy. Gracias, Dani. Aquí yo no sigo obedeciendo. ¿Por qué? Porque, mis amados, debemos tener una buena razón para obedecer. Si tú no tienes una buena razón para obedecer a Dios, no lo vas a obedecer. Simplemente lo vas a buscar como el Dios bombero cuando necesites o estás en un problema. Debes tener una buena razón para obedecer. Si no tienes una buena razón, definitivamente no obedecerás. La obediencia es un deber y un deber que tiene que ser cumplido. Mis amados, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y los cristianos de tercer cielo decimos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres decimos una cosa, pero Dios dice algo diferente. Los apóstoles dijeron, no hay mucho que pensar, vamos a obedecer a Dios. Ahora, si lo que los hombres dicen está en contradicción a Dios, debemos obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Mis amados, porque Dios es soberano. Él gobierna su universo. Él es todo sabio. Y Él sabe por qué nos da estas órdenes. Muchos de nuestros problemas son causados por no obedecer a Dios. Muchos de los problemas que tú tienes es por no obedecer a Dios. Y no lo obedeces no es porque no quieras. En este día hablaba con una persona que ha tenido 2 problemas. Y me decía esta persona, me impactaba, que los padres y otra persona le dijeron, haga esto. Pero los compañeros de la universidad le dijeron, haga lo otro. Y entonces, ¿qué hizo esta persona que es joven? ¿A quién cree que le siguió la idea? A los amigos. Y eso salió mal, salió pésimo, salió feo. Y eso no solamente le pasa al universitario, al joven, al adolescente. Al hombre de negocio le pasa lo mismo. Al adulto, al hombre, a la mujer, Dios le dice una cosa y los hombres le dicen otra cosa. ¿A quién cree que va a obedecer? Mi amado, pues si no ha tenido comunión con Dios, si no ha buscado a Dios, si no tiene seguridad de quién es Dios, pues seguramente va a obedecer a un hombre. ¿Y sabe cuál es el problema? En esta tierra, el que aconseja no pierde nada, ¿no? Yo le dije, pero eso era usted. Yo le dije, pero eso era usted, si lo hacía o no. Ahora, mis amados,
¿Por qué debemos obedecer? ¿Por qué es importante estar convencidos que obedecer a Dios vale la pena? Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo. Aquí el profeta Samuel está aquí hablando con el rey Saúl. Dios le había dado una orden a Saúl, pero Saúl no la cumplió. Dijo, eso no me parece, mejor vamos a hacer esto. Me parece que eso está mejor. Desobedeció a Dios. Ahora, mis amados, ahora vemos aquí a Samuel llamándole la atención y le dice, mira Saúl, ¿se complace Jehová en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Ahora, Dios no quiere nuestro sacrificio. Dios quiere nuestra obediencia. Dios no quiere tus ofrendas. Dios quiere tu obediencia. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora, no hay forma que nosotros podamos comprar o sobornar a Dios para que Él haga algo a favor de nosotros. Dios no quiere nuestros sacrificios, Dios quiere nuestra obediencia, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la gordura de los carneros. Ahora, mira lo que Dios dice. ¿A qué se parece la desobediencia? Escúchalo bien. Porque delante de Dios todos hemos desobedecido. El problema es que no nos hemos dado cuenta en los líos que nos estamos metiendo. ¿Por qué? Porque dice que el desobedecer primero es como hechicería. Es decir, el que desobedece se convierte en un hechicero, en una hechicera, en un brujo, en una bruja. ¿Estás desobedeciendo lo que Dios te ha dicho que hagas? Eso es una forma de hechicería. La desobediencia pone a la persona en el mismo equipo del diablo. Pero la palabra de Dios habla que la hechicería es un fruto de la carne. Porque dice, el fruto de la carne son estos: pleitos, enemistades, celos, contiendas, hechicerías. Es un deseo de la gente por controlar a otros por medios no santos. Porque otros hagan lo que quieran por medios no santos. Eso es hechicería. La manipulación es hechicería y eso es demoníaco y diabólico. Mis amados, la desobediencia pone a la persona en el mismo equipo del diablo. Eso fue lo que hizo el diablo. Se rebeló contra la voluntad de Dios. Ahora, desobediencia es hechicería. Y así, aquí vemos que Saúl más tarde estuvo consultando a una hechicera. El desobediente termina consultando a los brujos y a los hechiceros. Y uno dice, no, es imposible. Sí, es posible. Yo conozco varios que se congregan, que cantan, que alaban al Señor. Y luego en consejería es que fui y me hicieron un rezo. Fui y me hicieron tal cosa. Fui y me dieron esta agua bendita porque tenía problemas en el negocio, porque nada me salía. Eso es lo fácil. El desobediente termina en el mismo equipo del diablo. Y por último termina ¿qué? Buscando a los brujos y a los hechiceros para que le arreglen el problema. Ahora, la desobediencia no es solo como una adivinación o hechicería, sino que también es como adorar ídolos.
Tal vez hay alguna cosa que Dios te está empujando para que lo hagas, pero tú estás desobedeciendo a Dios. Si tú estás desafiando a Dios, es una cosa, en una cosa pequeña. Esa cosa pequeña puede transformarse en algo grande, porque el que desobedece desafía a Dios. ¿No es así? El rebelde, el que un día se congregó, cuando te lo encuentras, no, yo me fui, ahora yo estoy buscando a Dios en mi casa, yo no necesito de Dios, mire lo bien que estoy. Ah, espérelo 3 años y mire cómo está. No en el momento está con su euforia, de su carnalidad, de su rebelión, y se siente bien. Mire, aquí estoy y no me ha pasado nada. Todo va bien, pero espérelo. Mire a ese rebelde, mírelo en 3 años cómo está. Y vas a ver que hay mucha diferencia entre el que sirve a Dios y lo obedece y el que no sirve a Dios y lo desobedece. Ahora, mis amados, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que tú amas más, sirves más, temes más y honras más que a Dios. Tú identificas un ídolo fácilmente cuando es lo que te quita el pensamiento apenas despierte. Ese es tu ídolo. En algunos el negocio, la empresa, en algunos otros la mascota. Y no es que sea un pecado tener una mascota, pero ese no es su Dios. Ese no es una persona. Es un animal que Dios creó. Y con una mascota uno tiene momentos felices, pero que no se convierta en tu Dios, porque vas a llorar lágrimas de sangre. Vas a tener problemas con Dios. Ahora, si Dios quiere que tú hagas algo, pero no lo haces, eso quiere decir que tú has puesto algo más delante de Dios, y eso es idolatría. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Desobediencia es igual que idolatría, es igual que iniquidad, es igual que hechicería, es igual que adivinación. Si entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces entenderemos que hay una orden que debe ser cumplida. Si Dios te pide algo, hágalo y hazlo pronto. Porque la obediencia retardada también es desobediencia. Conocí una persona que decía, no, sí, yo amaba a Dios. Yo empecé a guardar los diezmos ahí. 2 años guardando los diezmos. Bueno, ¿y por qué no lo llevaba a la iglesia? No, es que los estaba juntando y vino un ladrón y se lo robó todo, se lo llevó. Muchas cosas. Entonces, mis amados, la obediencia retardada también es desobediencia. El procrastinar, el dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, eso nos trae problemas. Ahora, mis amados, ya vimos que la obediencia, para que podamos actuar en ella, debemos tener una razón para obedecer. Y la razón que vemos por la palabra es el que no obedece a Dios se pasa al otro equipo, al equipo del diablo. Se convierte en un hechicero, en un brujo. Y esos son, como dice la palabra, algunos que Dios trae y permite para vergüenza y para dolor del mismo pueblo de Dios y de la familia. Número 2, otra de las cosas que Dios quiere que entendamos para obedecer es, la obediencia es una deuda que debemos pagar. La obediencia es una deuda que debe ser pagada. ¿Por qué? Pensemos en lo que hizo Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Él sufrió por nosotros, derramó su sangre y murió en la cruz por nosotros. Mira el sacrificio que Jesús hizo por ti y piensa si tú tienes derecho a desobedecer. Por eso la obediencia es una deuda que tú tienes que pagar. No pisotees la sangre de Jesucristo. No menosprecies el sacrificio de Jesucristo. No menosprecies la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario.
desobedeciéndolo a Dios y haciendo que la gente y los mismos impíos maldigan el evangelio por tu causa. Número 3, la obediencia es un deleite que debe ser anhelado. Es decir, nosotros debemos deleitarnos en la obediencia. Cuando un hijo ama a su papá y le obedece, y dice, mira, lo hice, ya terminé. Él quiere una aprobación del padre. Escúchalo bien, todos necesitamos aprobación. Tú tienes un hijo, nunca en la vida dejarás de ser padre. Por eso cuando tus hijos te pidan una aprobación, apruébalo porque están obedeciendo, ¿cierto? Ahí, que ellos se sientan bien, que se sientan aprobados, que se sientan afirmados, porque tú le dices, muy bien, qué bien. De la misma manera, Dios lo hace con nosotros cuando nosotros le obedecemos. La obediencia es un deleite que debe ser anhelado. ¿Por qué Dios me colocó este tema en mi corazón? Déjeme decirle, mis amados, que una semana antes de tener aquí el ayuno nacional por Colombia en el 20 de julio, yo empecé a sentir un gozo. Yo empecé a sentir una alegría, una pasión bien especial. Con algunos hermanos fuimos allí al parque a orar el 18, 2 días antes del ayuno. Y allá yo terminé y sentía un gozo, una alegría, un fuego en mi corazón que no entendía. Luego aquí estuvimos el 20 de julio orando por nuestra nación Colombia. Y aunque no vinieron muchas personas, pero déjame decirte que yo terminé con un gozo y con una alegría. Entonces entendí que esa es una asignación de Dios para mí, para esta casa. Orar por nuestra nación, orar por Colombia. Clamar por nuestra nación, hacer ropa por nuestra nación, por los gobernantes. ¿Qué ropa? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos en paz. Y déjeme decirle que desde que iniciamos esta casa, llevamos alrededor de 20 años orando por nuestra nación. Oramos por el gobernante que está ejerciendo. Oramos por el próximo gobernante que va a venir. Esa es nuestra asignación, es una tarea. Pero no todos lo ven. Una vez hicimos un ayuno. 20 de julio, Día Nacional de Ayuno y Oración por Colombia. Nos reunimos algunos pastores de la ciudad. Y lo hicimos en una iglesia muy bonita. Y cuando llegamos, nos dice el líder, ahí están las llaves, nosotros nos vamos para un paseo. Señor, uno dice, el dueño de la casa, el que debiera estar ahí, el que debiera estar afrontando, no lo hizo. Pero yo no lo juzgo. Lo que yo le quiero decir, mis amados, es que hay cosas que no se nos han revelado. Mi amado, llevamos 20 años teniendo el 20 de julio, Día Nacional de Ayuno y Oración por Colombia. Y no solamente eso, sino que todos los meses los intercesores saben que estamos orando por nuestra nación y por el gobernante de turno. Porque es una asignación, porque es una tarea que Dios nos colocó. Y cuando nosotros hacemos la tarea, eso nos llena de gozo. Eso nos llena de una paz interior, de un contentamiento que uno no puede explicar. Es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, mis amados, la obediencia es un deleite que debe ser anhelada. No piense que la voluntad de Dios es algo que tú tienes que hacer por obligación. Aunque en los años anteriores, nosotros ayunando y otras fotos en Santa Marta, en las playas, por aquí, por allá. Y uno dice, ¿será que es que los que estamos mal somos nosotros y los que están bien son la mayoría? Los que están en la playa, los que te tomaron el puente, los que de pronto de oración y ayuno por Colombia muy poco. No, mi amado, estamos en la voluntad perfecta. ¿Y cómo lo sabemos? El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida.
El gozo que el Señor ha puesto en mí es lo que me lleva a seguir adelante y seguir clamando. Y ahora ya he entendido que es una asignación que Dios me colocó a este servidor y a esta casa a orar por nuestra nación, a clamar por Colombia, a profetizar sobre esta nación, a decirle: huesos secos, tomen vida ahora, resucite esta nación y que se levante como una potencia en el hemisferio y una potencia en el mundo. Mis amados, Dios nunca nos va a imponer por la fuerza. Es algo que debemos querer hacer. Recuerda, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no te obliga. Porque llegas a un momento donde tú tienes ese querer, ese deseo. Pero hay otros que te están llamando por fuera. Hay una carnalidad que es más fuerte que tú. Y a veces pierdes. Y pierdes la bendición. Sencillamente porque no quisiste obedecer. Ahora, cuando aprendemos a obedecer, entonces vamos a aprender a saber lo que significa el gozo de la vida cristiana. Porque el gozo de la vida cristiana se manifiesta en la obediencia. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque a los rebeldes, a los desobedientes, Dios los ve como hechiceros, como brujos, como idólatras. Porque tienen algo más en qué pensar. Ahora, escúchalo bien. No existe un cristiano que sea desobediente y se sienta feliz. No existe. Un cristiano que no esté haciendo la voluntad de Dios y se sienta feliz. Vemos allí en Hechos 5:41. Dice que los apóstoles salieron llenos de gozo. ¿Y qué les habían hecho? ¿Los habían invitado a comer? No, los latigaron. Le dieron 40 azotes ahí sobre sus espaldas. Pero ellos salieron felices. ¿Por qué? Llenos de gozo. Porque habían obedecido a Dios. Yo te animo a que pruebes el gozo del Señor. A que le creas a Dios. Ahí creas. Busca la voluntad perfecta para tu vida. Y vas a ver la bendición preciosa que Dios tiene para ti. Ahora, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. A veces el diablo le ha metido cuentos a alguien que el hacer la voluntad de Dios es algo doloroso y miserable. ¿Y qué no? Aquí llevando la cruz. Mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. El cristiano que tiene a Jesucristo en su corazón y busca la llenura del Espíritu Santo es una persona que vive con gozo y con alegría. Es una persona que vive en contentamiento, que alaba al Señor. Y por último, mi amado, número 4, la obediencia es una decisión que debe ser practicada. Tú debes practicar la obediencia y hacerlo con prontitud. Tú y yo debemos decidir obedecer. Pero recuerda, Dios puede permitir que tú desobedezcas. Hay algunos que dicen: no, es que es la voluntad de Dios. Eso era la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que pase, pasará ahí. Y si es la voluntad de Dios que no pase, no pasará. No, eso no es así. Hay muchas cosas que pasan en la vida y te han pasado a ti y no es la voluntad de Dios. Porque si eso fuera así, Jesucristo no nos hubiera pedido que oráramos todos los días: Señor, que se haga tu voluntad, porque en el cielo se hace tu voluntad, pero los hombres no quieren hacer tu voluntad. Por eso oramos todos los días, porque se haga la voluntad de Dios. No siempre se hace la voluntad de Dios. Ahora, suceden muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Y Dios permitirá a veces que tú desobedezcas. Pero eso no disminuye en nada la soberanía de Dios. Generalmente, los sueños que Dios muestra, sueños de prevención, son para el futuro. Y las personas no entienden
que Dios le está mostrando algo que puede pasar. Pero como la persona no está en la voluntad de Dios, no busca a Dios, no busca su presencia, no busca su voluntad, vino y luego dice, ay, ya entendí el sueño que me quería decir. Ahora, después de que ya pasó, de que tuvo el problema, de que tuvo la dificultad, de que tuvo la quiebra, ahora sí entendí qué era lo que me quería decir. Ahora, Dios le da al hombre el poder de rebelarse. Y eso no le quita a Dios su soberanía. Recuerda, Luzbel se rebeló contra Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Y tú puedes decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero recuerda, hay una gran bendición en obedecer. Los pilares del cristianismo es confianza, fe y obediencia. Confianza, fe, obediencia para llegar a la meta, para llegar al final, para vivir de ese gozo que es interno, que nos lleva a mantenernos firmes en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros y el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, inclina tu rostro ahí donde estás.